Hola gente, en este vídeo vamos a hablar sobre la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y después hablaremos sobre la donación y los trasplantes de órganos, ¿vale? Si empezamos por el principio, prevenir una enfermedad infecciosa consiste en evitar su contagio. Para ello hacen falta medidas como, por ejemplo, tener una buena higiene personal y mantener una buena higiene alimentaria. Además, deberemos tener cuidado de los animales de compañía que viven con nosotros, ya que hay enfermedades que pueden ser transmitidas desde un animal hacia una persona y de una persona hacia un animal. Estas enfermedades se van a llamar zoonosis. Además, el método de elección contra las enfermedades infecciosas, el método de elección para poder prevenirlas, es la vacunación. La vacunación consiste en introducir o inyectar un agente patógeno, un microorganismo que esté débil, que esté desactivado, muerto, o simplemente una parte de este microorganismo dentro de un individuo, para que este individuo active su sistema inmune específico y empiece a producir anticuerpos específicos contra el microorganismo, de forma que quede inmunizado contra este agente patógeno, por si en su vida se produce un contacto futuro con el microorganismo, que su cuerpo ya tenga anticuerpos suficientes como para resistir la enfermedad. Además de poder prevenir una enfermedad infecciosa, también las podemos tratar. En este aspecto, cada microorganismo patógeno tiene su tratamiento específico. Por ejemplo, para luchar contra las bacterias se gastarán antibióticos. Para luchar contra los hongos se utilizan antimicóticos. Para luchar contra los virus se utilizarán algunos antivirales, aunque todavía no funcionan muy bien en nuestro mundo. Para ello, para las enfermedades que todavía no tienen un tratamiento eficaz, se puede recurrir a una técnica llamada sueroterapia. En una sueroterapia, a una persona, o a un individuo, le van a inocular anticuerpos contra el microorganismo patógeno que ya produjo otro individuo, generalmente otra persona o incluso animales de talla grande como puede ser un caballo, por ejemplo. A estos individuos se les extrae una muestra bastante grande de sangre, esa sangre se purifica de forma que nos quedemos con los anticuerpos y esos anticuerpos serán inyectados en la persona que está sufriendo esa enfermedad, de forma que estos anticuerpos ya serán eficaces para luchar directamente contra la enfermedad y la persona no tendrá que esperar a desencadenar una respuesta inmune específica desde cero. De aquí pasamos a las donaciones y los trasplantes. Una donación es un acto altruista y voluntario que hace cualquier persona para poder ceder células, tejidos o incluso órganos para aquella persona que lo necesite. Un trasplante es una técnica médica en la que un individuo recibe tejidos o órganos que proceden de un donante. A veces ese donante será otro individuo o a veces el donante será la misma persona. Por ejemplo, tipos de trasplantes hay varios. El más simple de todos es el autotransplante, en el que una persona se cede una parte de un tejido a él mismo. O sea, el donante y el receptor son la misma persona. Por ejemplo, si una persona sufre una quemadura en una parte de su cuerpo y queda un trozo de piel dañado, a esa persona se le puede buscar zonas de su cuerpo donde tengan un exceso o sobre parte de piel y se puedan injertar en la zona donde está teniendo el problema. Después, nuestro segundo tipo de trasplante serían los isotrasplantes, en el que en este caso el donante y receptor son individuos distintos pero genéticamente iguales. ¿Cómo traducimos esto? Muy fácil. Este trasplante solo se puede ejecutar en gemelos univitelinos, o sea, aquellos que proceden del mismo óvulo. Después nos encontramos con los alotrasplantes, en el que el donante y el receptor son individuos distintos pero pertenecen a la misma especie. Son los trasplantes más utilizados. Por ejemplo, en el caso del trasplante de médula espinal de una persona a otra, de médula ósea, o el trasplante de un órgano como pueda ser un riñón. Por último, llega el último caso de los trasplantes, que son los xenotrasplantes. En un xenotrasplante, el receptor y el donante son individuos de especies distintas. Por ejemplo, si a una persona le hace falta un órgano porque está fallando, puede ser que el donante
proceda de una especie distinta, como por ejemplo un cerdo. Pero para ello deberá haber sido modificado genéticamente para que las proteínas de la membrana de este órgano se asemejen lo más posible a los del receptor, ya que el principal problema en los trasplantes son los rechazos, ya que al introducir un órgano nuevo a un paciente, ese cuerpo de ese paciente va a reconocer como extraños la superficie, las proteínas, los antígenos del propio órgano cedido, y el propio organismo va a luchar contra el órgano trasplantado. Así, las personas que se les debe aplicar un trasplante son personas a las que hay que intentar deprimirles el sistema inmune para que su cuerpo tolere. Y previamente tendremos que hacer una gran búsqueda de personas que sean compatibles para que la persona que cede órganos y la persona que recibe órganos sean lo más parecido posibles entre ellos. Una persona puede donar, por ejemplo, células, y hablamos de donaciones como espermatozoides o óvulos. Una persona puede donar tejidos. El tejido más importante que se dona es la sangre. Y estos trasplantes reciben el nombre de transfusiones, pero también se pueden donar tejidos como las válvulas cardíacas, la médula ósea o la córnea de los ojos. Y después, entre los órganos más trasplantados, por tanto más donados, encontramos órganos como el riñón, el páncreas, el hígado o los pulmones. Llegados a este punto, terminamos el tema del sistema inmune. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto.